Bueno, muy bien, como anuncié, le damos la bienvenida al presidente de nuestra cadena de radio y televisión, el señor Carlos Basayo, que acaba de llegar de España, de estar allí un periodo, de vivir todo este momento histórico y que le hemos pedido que nos ayude a entenderlo. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? ¿Qué tal, Cao? Mucho gusto en venir. Me había exiliado realmente. ¿Ah, sí? La realidad es que me había exiliado. Había tomado la decisión de exiliarme por un problema de salud mental. Y la salud mental es la mía. En los ataques de manera continuada, sin ningún tipo de restricción, a mí como persona y a la cadena de televisión que represento y a la radio, me producen una indignación a tal nivel que llega a un punto en que me siento solo ante el peligro. Realmente a veces veo comentarios arbitrarios de manera continua y soez alrededor de lo que representamos y de lo que hacemos y de las posiciones, y siempre quieren agarrar el flanco más débil, que evidentemente soy yo, ¿no? Yo soy el flanco más débil, yo soy un español gallego trasplantado y soy el punto débil. Y realmente hubo un momento que mi mente, mi cabeza necesitó exiliarse en Galicia, que es la madre patria mía, la madre patria tuya y la madre patria de tantos cubanos. Pero he regresado con bríos, con energía y dispuesto a dar la batalla tanto por América TV como por lo que representamos, y de pasada también en cuanto a la política española, que me ha producido profunda indignación todo lo que está sucediendo. Bueno, veo que hay un artículo, y por ahí quiero empezar, leí un artículo suyo de hace un mes, un artículo de opinión que pueden encontrar en nuestra página de internet, en la página de América TV. El presidente Sánchez y Chucky, o Chucky, el muñeco diabólico. ¿Cuáles son las predicciones un mes después de este artículo? Bueno, las predicciones son, sin ningún tipo de duda, el político más brillante que ha existido, que existe en España actualmente desde la Segunda Guerra Mundial, desde la española, de la Guerra Mundial, es el presidente Sánchez. Pedro Sánchez es absolutamente un genio, es absolutamente un genio de la política, un genio de la manipulación. Lo malo es que todo es para el mal, o para beneficio propio, o todo es para él, y no es para el conjunto de los españoles y para el bien de la nación. Lo que pasa es que él tiene unos estándares vamos a decir, en todos los aspectos, muy personales, ¿no? La diferencia entre el bien y el mal no la conoce, la diferencia entre verdad y mentira no sabe lo que es, la diferencia entre lo honesto y lo deshonesto no sabe lo que es, y por lo tanto tiene una capacidad para manejar que le convierte en el mejor político de la historia. Es inteligente, es audaz. Yo cuento en el artículo perfectamente, mis peores expectativas se han cumplido. Usted dice que nunca, que ha gobernado siempre sin haber pasado el 32% del total de los votos. Jamás, jamás ha pasado. En las primeras elecciones, por supuesto, tenía mucho menos, que son las elecciones donde él saca a Rajoy del poder, con una moción de censura apoyado por los vascos, que habían prometido apoyar los presupuestos y a Rajoy hasta el último minuto. En las elecciones pasadas, ahora estamos en el 2024, en las del 2023, en las del 2019, sacó también el 30-32% de los votos. Nunca, y en las pasadas, a las que ha sacado creo que es el 30% de los votos, ¿no? En el 19, 28,67, estoy leyendo su artículo, en el 2023, 31,70 y en el 15, 22%, ¿no? Y con eso le ha bastado. Ahora, con el 22%, apoyado por Podemos, hizo moción de censura y sacó a Rajoy. Pero cuando hablo del mejor político, quiero aclarar una cosa. En esas elecciones del 2015 había una foto de salida, en las del 2019, vamos a ponernos, en las del 2015, anteriores a las del 2019, había unos participantes en ellas, que estaba Rajoy y estaba él la primera vez que se presentaba. En las del 2019 ya estamos hablando que a Ciudadanos lo representaba el señor Rivera. Estamos hablando que a Podemos lo representaba el señor el señor Pablo Iglesias. Estamos hablando que a Vox, ese no ha cambiado, lo representaba él mismo. Estamos hablando de que a Rajoy representaba, no estaba todavía Feijóo, entonces estaba Casado.
Entonces, cuando uno agarra aquella foto... Acabado con todos. No ha quedado ninguno. Por eso digo que es Chucky, el muñeco diabólico. Él ni a los suyos. Él no respeta ni a los suyos. Y ahora, para llegar a estas elecciones, ya le tenían cansadito los de Podemos y el señor Pablo Iglesias, y también se lo ha cargado. Pero no solo se lo ha cargado, lo ha desaparecido. Es decir, no se sabe dónde anda. Quedó la mujer de Pablo Iglesias, la señora Irene Montero, que con la ley del sí es sí, pues ya sabemos lo que sucedió, y nos queda por ahí pululando. Ahora es sumar. Ahora es sumar. Es sumar, no se sabe qué es lo que suman, porque cada vez es más confuso, porque los de Podemos, los que quedan, acaban de decir que tienen que ir a una reunión, un comité, para decidir si lo votan o no lo votan. O sea, están ahí, pero no están ahí. Forman parte de Sumar, pero también son autónomos. Es decir, es francamente complicado. Y se ha inventado, se sacó de la manga. Se la sacó el señor Pablo Iglesias, a la señora Yolanda Díaz, se la sacó de la manga, la presentó ahí, la puso, y rápidamente él se hizo con ella para liquidar a todos los demás. Pero ¿de eso quién permanece? Pues permanece él y el inamovible, que es Abascal. Abascal es un pedazo de hierro, es sólido. Ahora, representa unos ideales, los representa claramente, los representa de una manera con puño, forzando hasta donde sea necesario. Ha perdido unos pocos de votos en estas elecciones, pero habiendo perdido ese puño de votos permanece con una base importante. Y precisamente Abascal es uno de los grandes problemas de Feijóo para haber perdido las elecciones, porque yo lo comentaba y lo comento en el artículo, Feijóo cometió 3 errores para mí, ¿no? Un error sin ningún tipo de duda. No ir al último debate, ¿no? No ir al último debate. Nadie puede regalar prime time, nadie puede regalar hora y media de prime time y dejar a la señora Yolanda Sánchez, a la señora Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez. Bueno, es que para mí ya son parejas, son como matrimonio. O sea, ya podemos decir Pedro y Yolanda Sánchez. Yolanda Díaz a veces parece más dura incluso que Iglesias. Bueno, es hija de un sindicalista. No sé, yo la veo muy vestida de diseño, de moda y con unas aspiraciones especiales. Bueno, el otro tiene un chalet también. Va mucho a la peluquería, viene muy arreglada. Es una izquierda perfumada, moderada y bien vestida. Pero los 3 errores fue ese, ir a una entrevista en televisión española con Inchaurrondo, como su propio nombre indica, es una presentadora de televisión española que rememora el famoso cuartel de Inchaurrondo, donde empezó la debacle del PSOE. Y la tercera, y más importante de todas, es negar a Vox. Yo no soy partidario de Vox ni dejo de ser partidario de nada. Yo lo que digo es que si soy solamente un comentarista, si quieres hasta aficionado, pero lo que sí veo absolutamente claro es que si tú vas a necesitarlo para poder gobernar, lo último que puedes hacer es negarlo 3 veces como Judas, ¿verdad? No me parece una fórmula muy correcta. A pesar de lo cual, Abascal ha aguantado el tirón muy bien y ha seguido diciendo que él va a seguir apoyando al PP, a pesar de que el PP le hace la guerra, porque el PP piensa que le roba votos. Piensa que al revés, que si él le quita votos a Vox, evidentemente le va a ir mejor. Claro que le roba. Abascal era el líder de las juventudes del PP en el País Vasco y hijo de tigre, tigrito, de ahí viene todo, ¿no? Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos un poco explicar, porque las imágenes de 7, 8 días de manifestaciones permanentes, la agitación y un poquito el sistema parlamentario, qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo sin haber obtenido la mayoría de los votos puede gobernar, a cambio de qué y por qué es una crisis, y además todas las mentiras que dijeron previamente. Yo pienso que lo más importante es arrancar con el documental, que es como arrancaron los noticieros en España de las 2 cadenas privadas hoy, que es arrancar con el video construido a imagen y semejanza de Pedro Sánchez, que yo creo que es una obra de arte. Pues vamos a regresar con esas imágenes enseguida, solo segundos. Continuamos hablando con el presidente CEO de nuestra cadena de radio y televisión, y él tratando de que entendamos el complejo tema de España. A ver, para presentar este video al que él hacía referencia, hay que recordar, porque el sistema parlamentario, si no tienes
más de 50% de los votos, necesitas pactar con otros partidos. No de los votos, de los escaños. De los escaños, de los escaños. Los socialistas habían jurado que no iban a pactar con los independentistas que piden una amnistía para Puigdemont, que está prófugo, y lo repitieron. Pero partamos primero de una ley. En España la ley es diferente, por ejemplo, a un país por lo menos tan avanzado como España, que es Alemania, ¿no? Digamos, en Alemania tú no puedes sencillamente sacar las suásticas nazis, ni puedes ir contra los principios fundamentales de la unidad del país. España, producto de la posguerra y producto de esta historia que se repite hasta la saciedad, no hay que olvidar que la guerra española es provocada cuando ya Companys es presidente de Cataluña, como estos pretenden ahora, cuando en el País Vasco Aguirre ya está separado también con el pacto de la Jurianea y de no sé qué, y está separado del resto de España, y entonces viene la unificación de nuevo del territorio español. Esto se repite porque nos podemos tirar para atrás y nos vamos a Fernando e Isabel la Católica, y entonces tenemos la reunificación de España, ahí se hace a través de ir contra las religiones, pero esta es la eterna historia. La eterna historia del español es todos somos independientes de nosotros mismos, todos pertenecemos a una región, una raza, y somos más listos que los de la opuesta. Hay que reconocer que todos lo pensamos, pero no todos lo decimos. Los catalanes separatistas y los vascos presumen, sobre todo los vascos, de un ADN diferente. Yo he descubierto que el ADN vasco es diferente al gallego. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo me he hecho el ADN y he salido mezclado con gallego, con judío, con infinidad de cosas, y no creo que haya un ADN puro vasco. Y últimamente menos. Yo la última vez que estuve en el aeropuerto de Bilbao, la mitad eran vascas con un señor moreno al lado, casi siempre cubano, que portaban 2 niños. Entonces creo que la evolución de la raza va a ser muy rápida. Pero hay que recordar siempre que este es el origen del problema, siempre es catalanes y siempre es vascos. Franco lo solucionó después de la guerra en función de dar prebendas. Venía la SEAT de automóviles a España, dénsela a los catalanes. Venía la industria siderúrgica, dénsela a los vascos. A quien no le daban nada es a los gallegos. Los gallegos se las apañaron para irse todos para América y hacer las Américas y ser hoy día, sin ningún tipo de dudas, producto de la cantidad de la población, ser sin duda vamos a decir, el PIB más grande si juntamos los de fuera y los de dentro, con mucha diferencia de todos los demás. Pero Gallego nunca ha sido separatista, por lo tanto es como el niño sí es como Serrat, ¿no? El niño deja de jugar con la pelota. Pues si el niño no juega con la pelota y el niño es bueno, el niño es tranquilo, el niño es afable y el niño no quiere separarse de nadie y quiere ser cariñoso con la madre y amable con la madre y llevar a la madre a pasear, pues ese niño no. Ahora llega el latoso, el disconforme, niño, ¿qué quieres? Estate quieto. ¿Qué? Esto es igual. Esta es la historia sempiterna de España y se vuelve a repetir porque no aprendemos de los errores del pasado, no tenemos capacidad para reconocer los errores en nosotros mismos. Y eso es una tragedia impagable. No puede haber españoles de primera, españoles de segunda, españoles de tercera. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser eso? Yo creo que también parte de la indignación es la cantidad de veces que los dirigentes y el propio presidente del Partido Socialista Obrero Español, el señor Sánchez, dijo que la amnistía a los prófugos de la justicia que hicieron un plebiscito ilegal era inconstitucional. Vamos a verlo. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros, España, se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial. Con nosotros, España no corre peligro. Y que el presidente lo dijo claramente. No va a haber amnistía. No es constitucional. Ni amnistía, ni nada de eso. Voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía.
Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución. ¿Y una amnistía? ¿Eso se plantea? Es inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. En el nombre de España. En el nombre de España. En el interés de España. En el interés de España. Defiendo hoy la amnistía en Cataluña. Defiendo hoy la amnistía en Cataluña. No es constitucional. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, se va a vender a los independentistas y hará versar su gobierno y lo hará sostener con el voto de los independentistas. No. Y esa es la coherencia ni amnistía, que hemos lanzado. Ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. El señor Puigdemont recae en este momento esa orden de busca y además también por malversación y también por desobediencia. No contemplo un gobierno con los separatistas. El PSOE no va a gobernar nunca con los separatistas. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Tenim aquests límits, que és la Constitució, i no parlem de qüestions que estiguin fora de la Constitució. Por nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. No va a haber amnistía, no va a haber amnistía, no va a haber A ver, tantas veces dijeron que no iba a haber amnistía, que era inconstitucional, que era venderse a los separatistas catalanes. ¿Con qué cara ahora dicen que sí? Pero vamos al precedente, ¿no? Porque si no, quizás nuestro público no lo pueda entender. El precedente es el Parlamento catalán da un golpe de Estado encabezado por los dos grupos separatistas, Esquerra Republicana y Junts per Cat, y en contra del resto del Parlamento, que evidentemente estaba el PP, estaba el Partido Socialista de Cataluña, estaba Ciudadanos, que en ese momento era el partido más votado en aquel momento en Cataluña. Dan un golpe de Estado contra eso y declaran un referéndum que hacen de manera unilateral. Es decir, es un referéndum en el cual ellos convocan dentro de Cataluña un referéndum con urnas de ellos, organizado por ellos, etcétera, sin contar con el Estado, sin contar con la zona central del Estado y siempre separando, venga de separatista, al resto de todos los españoles. Entonces tratan siempre de iniciar la segregación de un pedazo de España en base a unos pocos. Quiero aclarar que en las últimas votaciones, en las que acabamos de pasar, los dos grupos separatistas vascos, entre los dos sumados, tienen el 2,5% del total de los votos emitidos. Lo que explicaría, disculpe, esas multitudes que vi en contra de la amnistía en Barcelona. Sí, por eso, pero de esos, la mitad son los que tiene el que provocó todo, que era el presidente de Cataluña y el encargado de que se respetara el orden constitucional, que bravamente, porque el presidente de Esquerra Republicana, el señor Junqueras, aceptó ir a la cárcel, cumplió 4 años de cárcel y ha salido diciendo, recién presentada la amnistía, que no hay problema, que lo volverá a intentar y volverá a romper el orden constitucional y lo hará de manera unilateral. Pero es que el señor Puigdemont huyó a Bruselas. Y se el maletero de un auto. En el maletero de un auto. Y se escondió en Waterloo, de infausta memoria con el señor Napoleón Bonaparte. Y desde ahí, sin poder venir a España, sin poder ingresar en España, ha dirigido la maniobra para tratar de que le den la amnistía, para volver a tratar a hacer otro referéndum, que lo tiene puesto ahí, e incluyendo, entre otras muchas cláusulas, algunas que me parecen maravillosas. No he leído el final, he leído el parcial, pero por ejemplo, que no se podía hacer mención a que los rusos y Putin subvencionaron el referéndum, porque el referéndum tuvo un coste, de algún lado vino el dinero. El famoso, también se habla de Irán, de nuevo vienen siempre los mismos a la palestra. Entonces hay que tener ese antecedente, la aplicación del artículo 155 para establecer el orden constitucional en Cataluña y a partir de ahí vienen los juicios tremendos, los juicios más grandes que se han hecho en España desde los años 50, desde que acabaron los juicios derivados de la Guerra Española. El más complejo, meses de juicio, en fin, una cosa tremenda para acabar con unas penas que ahora tratan de hacer desaparecer sin siquiera haber juzgado a muchos de ellos, sin siquiera haberlos condenado, sin siquiera haberse presentado ante la justicia, pero caramba, a un señor que roba por hambre una manzana le dan 2 años. Es tremendo. Sí, porque necesita 7 escaños para poder seguir gobernando
y esos escaños pues los está comprando a los catalanes con la amnistía. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué dice Feijóo? ¿Qué cree de que a pesar de él haber obtenido más votos que Sánchez, Sánchez podría terminar gobernando España? Volvemos. Conversando con Carlos Vasallo sobre la compleja situación de España y los antecedentes. ¿Cómo desembocamos aquí? ¿Qué pasó? Bueno, aquí hemos desembocado producto de unas elecciones perversas en las cuales el PP gana con el 28.25%, que sobre un patrón, vamos a decir, de 48 millones votan casi 25 millones, bueno, habitantes son 25 millones, y da una selección, un resultado perverso, donde el PP gana, pero le faltan 7 diputados para la mayoría. Bueno, junto con Vox, no de manera independiente, ¿no? Los mismos 7 diputados que le faltan a Sánchez, uniendo todas las fuerzas separatistas, independentistas y todo lo demás. Es decir, él para llegar, porque todo el mundo habla de que le faltan 7 votos, no, a él no le faltaban 7, a él le faltaban los votos de Bildu y del PNV del País Vasco, le faltaban los votos de Esquerra Republicana de Cataluña y después le faltaban 7 votos más, que es Junts per Cat, que eran los difíciles. Él se ha convertido, el señor Puigdemont, en el Aladín de la separación, y lo que no pudo hacer legalmente del referéndum, de todo lo demás, ahora pretende hacerlo de manera subterránea, tratando de penetrar al intríngulis de lo que es la democracia española, forzando a la democracia española con el 1.25 y escasamente 300.000 catalanes que le siguen, porque no nos olvidemos, él no es mayoría en Cataluña. En Cataluña hoy día los separatistas son minoría. Ha crecido muchísimo lo que es los constitucionalistas, y sobre todo ha crecido muchísimo, y esto es una cosa curiosa, el Partido Socialista Catalán, que precisamente en lo que hemos sacado antes del vídeo hay que aclarar varias cosas, hay que aclarar quiénes hablan. La señora que habla con la máscara es la ministra de Justicia, la ministra de Justicia del país, que dice que no se puede, que es ilegal. La ministra de Justicia, la misma que ha presentado hoy en las Cortes la ley de amnistía. El señor bajito calvo que habla, el señor Iceta, ese que está hablando, ese era el que el día de la votación en el Parlamento catalán se oponía con la vida pagaremos que esto no suceda. Bueno, ahora dice que hay que perdonarlos porque son unos buenos chicos y se merecen una segunda oportunidad, un segundo referéndum y una segunda separación, una segunda violencia con el resto de España. Y esta señora es la ministra de Hacienda, que es la segunda vicepresidenta y portavoz para todas las cosas malas. Donde dijo digo Diego, y donde dije Diego ya no digo más. Es decir, han llegado, pero son los que hablan, los que están en el poder, y además estos 3, en mi opinión, tienen garantizada la permanencia. Y luego está Sánchez, que es la auténtica maravilla. Por el bien de la concordia y para tener un gobierno progresista, yo debo de aceptar las condiciones de Puigdemont y darle el sí a la amnistía. Y resulta que él da el sí a la amnistía, no va, como debería de ir, de nuevo a unas votaciones y volverse a decidir quién sale hasta que salga una mecánica que sea factible sin coacciones. El sistema parlamentario español, que antes preguntabas, es muy sencillo. Hay que tener sobre 350 votos, uno más. Entonces, son 175, pues hay que tener 176. Eso, teóricamente, no siempre representa que tengas el 50% de la población más uno, porque hay ciertas zonas donde se da con menos votos, se dan más diputados. Por lo tanto, es un sistema parlamentario. Esta es una gran confusión que hay, no es por votación directa, no se elige al presidente, no es un sistema presidencialista. Igual que mucha gente está hablando, el rey se podría negar a firmar. El rey no se puede negar, primero porque es una monarquía constitucional que debe respetar la Constitución, pero segundo, porque lo que quiere Sánchez es acabar con él. Entonces él no le va a poner su cabeza, no le va a poner su cabeza al frente. Dar el pretexto, ¿no? Vamos a una pausa, ¿no? No cabe la crisis dentro del espacio
del programa. Tendremos que dedicar más porque esto hay que seguirlo de cerca. Pero regresamos, todavía nos queda unos minutos, volvemos. Nos quedan menos de 2 minutos. ¿Qué hacer? ¿Qué pueden hacer los españoles para defender la unidad del país? Bueno, se está haciendo. El pasado domingo ha habido las manifestaciones más grandes en 52 capitales de provincia de la historia de España. El PP y las fuerzas normales que dan información, digamos, para mí veredigna, están hablando de más de 4 millones de españoles a la calle, que es casi el 10% de la población activa. Bueno, no activa, hay que quitar a los niños y todos los demás, un porcentaje muy elevado. Segundo, bueno, el gobierno lo cifró en 800.000, pero da igual 800.000. Nunca había habido manifestaciones ni de ese volumen ni de ese tamaño en España, ni al frente del Parlamento, al frente de la sede del PSOE, etc. Hay que procurar que eso no pase a mayores, pero es importantísimo manifestarse en la calle. Y segundo, en España es un Estado de Derecho real, a pesar de Sánchez y a pesar de todo lo que suceda. La herencia del sistema napoleónico español no deja de tener una fuerza tremenda sobre todo el sistema. Es decir, los jueces son jueces, los abogados del Estado son abogados del Estado, los inspectores de Hacienda son inspectores de Hacienda, y toda esa que forman parte de lo que se llama los TAC, que son los técnicos de la Administración Central del Estado, son la élite de la gente. Toca determinar, ¿no? Y esa gente, y defender la separación de poderes. Esa gente tiene que defender la separación de poderes, la igualdad en los territorios, la igualdad en la economía, la igualdad en las infraestructuras, la igualdad en las carreteras. Es decir, uno nació en la vida para crecer, desarrollarse y luchar. Y es la obligación de todos los españoles y todos los que nos tenemos un pasaporte que dice Europea y debajo dice España, luchar porque la democracia, las libertades y el progreso de España siga siendo lo más esperado. Y me gustaría, procuraremos hacerlo la semana que viene, hablar de la tremenda importancia que tiene todo lo que está sucediendo en relación con los habitantes del sur de la Florida, latinos, y sobre todo con lo que es nuestro público, los cubanos. Y la importancia que tiene para Cuba, porque España va a ocupar ahora la presidencia de la Unión Europea, y con un señor Sánchez allí no creo que nos irá muy bien ni a cubanos ni a venezolanos. Totalmente, o sea, es decir, por eso nadie puede decir, bueno, eso está pasando en España. No, eso está pasando. Nos está pasando a nuestros ascendientes, descendientes, y también a nosotros mismos, que tenemos que esperar lo mejor para todos nosotros. Carlos, muchísimas gracias por estar acá. Me gustaría que regresara porque esto va a continuar y es difícil entenderlo, pero hay que entenderlo porque nos toca muy de cerca. Y además es mi obligación como español, que puedo tener una voz para poder hablar, y tengo la voz, explicar y hacer entender a la gente lo que está sucediendo. Cómo no. Muchísimas gracias. Ha sido Carlos Vasallo, presidente y CEO de nuestra cadena de radio y de televisión América CB Network. A continuación, Omar Moinelo. Nos vemos mañana en la radio a las 2:30 de la tarde, 12:60 AM en su dial.